Bueno, eguerdion guztioi, ondo entzuten da, ondo doa, ez da, bai. Bueno, ongi etorri zuzenbide parlamentarioari buruzko bigarren mai inguru honetara, badakigu ordua gainean daukagula eta azken txanda egokitu zaigula, baina, bueno, ponentek edo islariek bere testua edo bere parte hartzea prestatu dute eta horiengan errespetuagatik bere denbora eman beharko diagu. Esaten nuen bezala, bigarren maila, izenburua, esperientzia konparatuak eta ikaskizun baliagarriak. Mai honen helburua da beste testu inguru instituzional batzuetan garatutako esperientzietatik abiatuta, gure parlamentuan baliagarriak izan daitezkeen ikaskizunak identifikatzea eta horrela araugintza teknika eta segurtasun juridikoa indartzen jarraitzea. Ez orain badago, baina indartzen jarraitzea. Esta mesa, bueno, pues en el desarrollo de este seminario, como hasta ahora principalmente, pues han tratado los aspectos técnicos jurídicos de las proposiciones de ley, principalmente, y ahora pues nos queríamos, aunque es verdad que ya han salido experiencias, pues nos queríamos detener pues en experiencias comparadas, aprovechando pues la experiencia de los ponentes de excepción que tenemos en esta mesa. Y con ello, pues identificar qué podríamos a nivel práctico aplicar en este Parlamento y qué límites tenemos, evidentemente siempre más allá de nuestros reglamentos parlamentarios. Ez dugu eredu itxirik edo irtenbide perfekturik bilatzen, esperientzia errealak partekatu nahi ditugu, esan bezala, araugintza teknikaren eta beti borondate politikoaren arteko oreka mantendu ahal izateko. Como se ha dicho y muy brevemente, las proposiciones de ley han cogido protagonismo en los últimos años. Es verdad que con una evolución, como indicaba desde el inicio Joan Vidró, una evolución tanto cuantitativamente como respecto a la doctrina constitucional, con una evolución oscilante. Pero, bueno, el protagonismo es evidente, es un instrumento necesario y totalmente legítimo pues que hay que abordar, que hay que mantener ese equilibrio entre lo principal que representa al Parlamento, que es el principio democrático y la voluntad política, pero evidentemente pues hay que dotarlo, como no puede ser de otra forma, de calidad, con la calidad normativa, para poder tener unas normas mejores, si cabe, mejores. En cualquier caso, siempre con respeto al ius in officium y principio democrático, como decía, que es la esencia del parlamentarismo. Eta besterik gabe, aukera emango diet gaur daukagun islariei. Tenemos dos personas, bueno, por circunstancias distintas, dos personas participarán por Zoom y aquí tenemos a Silvia Domenech. En cualquier caso, estaba prevista que la primera intervención fuera la de María José Ruiz Sánchez. María José, ¿nos puedes oír? Os escucho, sí. ¿Vosotros a mí? Muy bien, perfectamente. Bueno, entonces, María José Ruiz Sánchez, y muy brevemente, es abogada del Estado, consejera jurídica de la representación permanente de España ante la Unión Europea. Desde su experiencia directa en la negociación legislativa europea nos aportará una visión práctica, bueno, nos aportará, salvo que, como ha dicho Joan Rido, haga un cambio de tercio, pero no creemos, pues nos podrá aportar una visión práctica sobre la BT Regulation, entre otras cuestiones, y sobre el papel del Parlamento y el Consejo como colegisladores y los retos de implementación y transposición del derecho de la Unión Europea. Tienen un currículum todos ellos amplísimo, pero que lo tenemos todos en los cuadernillos y yo creo que no procede extenderse. Cuando quieras, entonces, María José. Muchísimas gracias, Estíbaliz. Bueno, doy por hecho que me veis y me escucháis bien, si no me decís otra cosa. Bueno, primero, muchísimas gracias por haber contado conmigo para este seminario. La verdad es que lamento mucho no poder estar presencial, pero
pero agradezco la oportunidad que me dais de intervenir desde aquí, desde Bruselas. Bueno, yo la verdad es que cuando vi vuestro programa ya me sentía un poquito outsider, para seros honesta, y después de escuchar las intervenciones de esta mañana lo siento un poco todavía más, porque es verdad que el marco aquí es bastante diferente, pero bueno, creo que es interesante porque a lo mejor algo de lo que os puedo contar, tanto de lo que se hace bien como de lo que se hace mal aquí, podéis extrapolar alguna conclusión y alguna utilidad para vuestro trabajo. ¿Por qué digo bueno, que me siento un poco outsider? El sistema es bastante diferente y, bueno, yo creo que hoy habéis estado bastante centrados en la problemática principalmente de proposiciones legislativas, un poco de iniciativas legislativas populares, y quizá esa es una singularidad del sistema de producción normativa aquí en la Unión Europea, entre las instituciones europeas, y es que la Comisión tiene el monopolio de la iniciativa legislativa de una manera, se puede decir que absoluta. Con arreglo al artículo 17 del Tratado de la Unión, la Comisión es quien presenta las propuestas, tanto legislativas como no legislativas. Hay alguna excepción muy contada. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia presenta las propuestas para modificación de su estatuto, o el Servicio Europeo de Acción Exterior también tiene capacidad de propuesta en lo que tiene que ver con política exterior y de seguridad común. Pero salvo esas excepciones, lo cierto es que la Comisión monopoliza absolutamente la iniciativa legislativa. No hay posibilidad de que emanen iniciativas legislativas de los propios legisladores. Ni Consejo ni Parlamento tienen ninguna capacidad de generar iniciativas que resulten en actos legislativos. Lo único que pueden hacer, está previsto en el Tratado de Funcionamiento, en los artículos 225 y 241, es solicitarle a la Comisión que estudie si es necesaria alguna propuesta, e incluso en el caso de que lo hagan, la Comisión no tiene ninguna obligación de presentar una propuesta, sino que puede darle simplemente una respuesta del examen que ha hecho y de por qué considera que no es necesario. Además, también es importante tenerlo en cuenta, la Comisión en cualquier momento puede retirar sus propuestas. El Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de analizar esta prerrogativa y básicamente la ha interpretado muy ampliamente. Entonces, digamos que la Comisión al final, durante el proceso legislativo, tiene la sartén por el mango. Si no le gusta cómo está evolucionando una propuesta, puede comunicarle al Consejo del Parlamento que la retira con una indicación somera de los motivos, y en esa retirada no tiene ninguna limitación. Y otra cuestión a tener en cuenta es que la posición de la Comisión condiciona además las mayorías aplicables en el Consejo. De acuerdo con el artículo 238 del Tratado de Funcionamiento, cuando el Consejo no actúa a propuesta de la Comisión, las mayorías son más reforzadas, y además, lo que es más importante, cuando modifica la propuesta de la Comisión, si la Comisión no consiente o no está de acuerdo en esa modificación, el Consejo tiene que actuar por unanimidad. A estas peculiaridades se añade además que la iniciativa legislativa popular, que en el ámbito de los tratados se denomina iniciativa ciudadana, también es bastante restringida. Es posible una iniciativa de ciudadanos, tiene unos requisitos bastante altos, 1 millón de firmas, con unos requisitos adicionales de representatividad en varios Estados miembros. Y de nuevo, en caso de que se presente esta iniciativa con estos requisitos tan gravosos, tampoco vincula a la Comisión Europea, que puede decidir presentar o no una propuesta. Por lo tanto, creo que se puede afirmar que el control o la predominancia que tiene la Comisión en la articulación de los procedimientos legislativos a nivel de la Unión condiciona muy mucho el trabajo de calidad normativa, puesto que tiene un papel muy central, y por tanto siempre va a tener el control de cómo se elabora la propuesta, qué calidad tiene esa propuesta, qué análisis y qué consultas se hacen antes de presentar esa propuesta. Lo cual no quiere decir que el papel de Consejo y Parlamento sea irrelevante, dado que, evidentemente, son los colegisladores, los decisores últimos, siempre que sea aplicable un procedimiento de codecisión, que van a ser la mayoría. Y yo creo que la clave va a estar en cuál es la calidad normativa de las propuestas modificadas o modificadas de una manera muy sustancial por los colegisladores cuando actúan sobre la base de esas propuestas de la Comisión. Esto por daros un poco el marco institucional, porque yo creo que es importante tener presente esa diferencia. Y bueno, ya entrando más en detalle en las cuestiones principales de calidad normativa, quizá daros un poco desde el punto de vista jurídico, el instrumento principal va a ser el acuerdo interinstitucional del año 2016,
de mejora de la legislación, un acuerdo que concluyeron Comisión, Consejo y Parlamento, que tiene los instrumentos principales desarrollados, y hay una serie de acuerdos también interinstitucionales complementarios a él. En particular, hay una declaración común sobre las mejores prácticas en el procedimiento de codecisión, y una serie de acuerdos sobre calidad de la redacción de la legislación comunitaria, refundición y otra serie de instrumentos. A partir de aquí, por daros un poco la panorámica un poco principal de qué se hace en materia de calidad normativa en las instituciones. En cuanto a los medios de los que disponen, principalmente medios personales, en la Comisión Europea es la Secretaría General la que cuenta con una dirección especialmente dedicada a la calidad normativa, de modo que esta tarea no descansa exclusivamente en las diferentes direcciones generales que elaboran las propuestas, sino que hay una unidad horizontal que se encarga de trabajar en calidad normativa. Además, personal de la comisión forma parte de un comité de control reglamentario, ahora os hablaré de él, que se encarga de supervisar o auditar las evaluaciones de impacto que realiza la Comisión Europea. Por lo tanto, los recursos de los que dispone la comisión dedicados a esta materia son muy importantes, lo cual creo que es bastante coherente con esa función tan preeminente que os decía que tiene la comisión. Por otro lado, esto no es exclusivo de la Comisión Europea, sino que también es común a Consejo y Parlamento. Los servicios jurídicos de las tres instituciones son servicios francamente potentes. Todos ellos cuentan con un servicio específico de juristas lingüistas, porque aquí, bueno, la peculiaridad es que hay una unidad no solo dedicada a la calidad normativa, sino que también tiene que velar porque no haya incoherencias en un sistema basado de manera fundamental en el multilingüismo. Y esos servicios jurídicos están involucrados en los expedientes legislativos desde el principio. Hay un jurista o un equipo de juristas, tanto en la comisión como una vez que llega la propuesta a Consejo y Parlamento, encargados de seguir esas negociaciones y que van velando por cuál es la calidad de los textos a medida que estos evolucionan. Además, en el caso del Parlamento, porque quizás el que más interés tiene para vosotros, cuenta con un servicio específico, el servicio de estudios, que ofrece diferentes estudios, diferentes análisis a los miembros y a las comisiones parlamentarias. Podéis bucear por su página porque tiene publicados muchísimos documentos sobre muchas materias, y quizá lo más interesante es que este servicio de estudios, cada vez que llega una propuesta de la Comisión Europea, emite una apreciación inicial sobre cómo aprecia la evaluación de impacto que viene con la propuesta de la Comisión Europea, para que puedan utilizarlo los parlamentarios y las comisiones. Y en particular se prevé que este servicio de estudios, esto es interesante por lo que diremos luego, emita un informe en concreto sobre lo que se llama aquí el coste de la no Europa, es decir, sobre el valor añadido de la acción a nivel europeo. Con estos medios, y a partir de ese acuerdo que os decía de mejora de la legislación del año 2016, podemos hacer una panorámica lo más breve posible sobre cuáles son los principales instrumentos o las principales técnicas de calidad normativa que emplean las instituciones de la Unión Europea. ¿Qué podemos destacar aquí? Bueno, pues además del apoyo de todos los servicios que os indicaba, que además en el acuerdo de mejora de la calidad de la redacción de la legislación comunitaria tienen atribuidas funciones específicas, como por ejemplo elaborar guías de redacción. Se prevé que intervengan a su debido tiempo en los procedimientos para que puedan formular sugerencias, etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían los principales instrumentos? Bueno, pues yo os destacaría, en primer lugar, tiene una labor bastante importante la programación. Está regulada en este acuerdo interinstitucional del año 2016 una programación interanual y una programación anual, que parte de unos informes o unas iniciativas o unas declaraciones de intenciones que presenta la Comisión Europea de cuáles van a ser sus planes, tanto dentro de la legislatura como en cada año. Y a partir de esa programación, Consejo y Parlamento le dan sus opiniones a la Comisión sobre esas intenciones de planificación, de manera que hay una mínima idea, una mínima planificación de cómo acometer los trabajos legislativos de manera ordenada. Perdón. La segunda cuestión importante serían, por supuesto, las evaluaciones de impacto, que están reguladas en este acuerdo del año 2016. De las evaluaciones de impacto, lo que habría que decir es que es la Comisión quien realiza las evaluaciones de impacto en línea con ese papel tan preeminente que os decía que tiene la Comisión Europea. La Comisión, dice el acuerdo, tiene que realizar evaluaciones de las iniciativas que previsiblemente tengan un impacto económico, medioambiental o social significativo.
Además, ese comité de control reglamentario realiza una auditoría independiente sobre la calidad de las evaluaciones de impacto que realiza la Comisión Europea. En cuanto al Consejo y el Parlamento, ¿qué es lo que dice el acuerdo? Bueno, pues Consejo y Parlamento tienen que hacer, según el acuerdo, evaluaciones de impacto cuando realicen modificaciones sustanciales de las propuestas de la Comisión si lo consideran oportuno y necesario para el procedimiento legislativo. Esto es algo que fue discutido ampliamente cuando se negoció el acuerdo porque Consejo y Parlamento, sobre todo el Consejo, no estaban particularmente inclinados a hacer evaluaciones de impacto dada la complejidad que añaden y los medios que son necesarios para hacer evaluaciones con un mínimo de calidad y dado que los procedimientos legislativos, bueno, pues siempre tienen una cierta urgencia, una cierta necesidad de avanzar y de dar impulsos a nivel político, por lo que no se estimaba demasiado conveniente introducir evaluaciones en ese momento, por lo que quedó en esos términos, solo modificaciones sustanciales y cuando lo consideren oportuno y necesario para el procedimiento legislativo. Bueno, para no extenderme, el acuerdo regula detalladamente cuáles serían los contenidos de esa evaluación de impacto, pero bueno, lo más importante es quién hace esa evaluación y cuándo la hace. Otra cuestión importante sería el tema de las consultas. También están reguladas en el acuerdo y, de hecho, es el único trámite, diría yo, de calidad normativa que tiene regulación a nivel de los tratados. El artículo 55 del Tratado de Funcionamiento obliga a la Comisión a someter a consulta sus iniciativas. ¿Qué hace la Comisión? Bueno, pues la Comisión tiene una plataforma online con un nombre muy glamuroso y muy appealing, como todo aquí, que es Have Your Say. Y en esta plataforma se pueden llegar a pedir opiniones tanto del público como de los interesados en diferentes fases. Básicamente sería en dos. En la mayoría de las iniciativas, por no decir en todas, salvo que sean urgentes, la Comisión lanza una suerte de recogida de datos o recogida de opiniones antes de formular la propuesta. E incluso en algunas iniciativas, las que van a ir acompañadas de evaluación de impacto, la Comisión lanza una consulta, una recogida todavía más detallada para tener los datos necesarios para hacer esa evaluación. Si consultáis esta página vais a poder ver todas las iniciativas que ahora mismo están sometidas a este tipo de consultas. Y un elemento adicional que yo creo que es importante comentar y que está regulado en el acuerdo es la evaluación ex post de la legislación. Se prevé en el acuerdo que la Comisión someta un proceso de evaluación continua a la legislación ya existente para que esa evaluación a su vez pueda informar los nuevos procesos normativos con los datos y la información de cómo ha funcionado la legislación y de la eficiencia y la eficacia con la que se ha aplicado en la práctica. En este punto, el programa más conocido es el REFIT, el famoso REFIT, conforme al cual la Comisión, pues, lo que suele acometer son unos procesos de revisión de ámbitos completos de legislación y diseña diferentes fases en los procedimientos. Pueden incluir, bueno, pues unas hojas de ruta, unos roadmaps, unas valoraciones externas que suelen contratar a empresas o a consultoras externas, también consultas de interesados e incluso a veces se organizan workshops en los que se hace el análisis de la legislación. Por mencionar una última cuestión, antes de entrar en una visión un poco más crítica y así no me extiendo, hay una cuestión importante a nivel de legislación de la Unión y es la consideración de la importancia que tiene la implementación por parte de los Estados miembros. Quizá otra peculiaridad del sistema europeo es la conciencia que existe de que la legislación que se elabora luego tiene unos cuantos pasos hasta que llega a la implementación práctica. Desde luego que ocurre sí con las directivas que requieren de transposición a nivel de los Estados miembros, pero incluso los reglamentos, en la medida en que son los Estados miembros los encargados de su implementación, pueden requerir pasos adicionales. Eso es una cuestión que hay que tener muy en cuenta a la hora de la elaboración. A estos efectos existen diferentes técnicas. Hay, por supuesto, una serie de cláusulas modelo sobre cuestiones como las obligaciones de transposición de los Estados miembros o la delegación de facultades de desarrollo y de implementación en la Comisión Europea. Y también se prevén obligaciones concretas sobre los Estados miembros en el sentido de que, los plazos de transposición serán lo más breve posible, se tiene que asegurar la claridad y la comunicación al público suficiente y eficaz de las concretas medidas de transposición que se hayan adoptado y, además, los Estados miembros tienen que facilitar a la Comisión Europea los datos necesarios para poder evaluar cómo se está aplicando la legislación europea, datos que, a su vez, vendrán a informar este proceso de evaluación ex post al que me refiero.
Concluyo porque ya llevo 15 minutos, que me he puesto aquí el cronómetro como buena exopositora, con una visión un poco crítica que yo creo que puede ser lo más útil de cómo funciona en la práctica este sistema de calidad. Bueno, en términos globales se puede decir que es un sistema razonablemente robusto porque contempla distintos elementos que cubren todo el ciclo legislativo. Pero lo cierto es que, como sabéis, también recibe amplísimas críticas. Recibe amplias críticas porque el volumen y la complejidad de la legislación europea se estima que pueden llegar a ser inabarcables y porque efectivamente se han detectado también lagunas en la aplicación. Como principales virtudes del sistema, ¿qué se puede decir? Bueno, lo cierto es que la OCDE, en las evaluaciones que hace sobre calidad normativa, siempre evalúa al sistema de la Unión Europea de una manera muy positiva, como uno de los sistemas más avanzados del mundo. Se destaca que el catálogo de herramientas es muy completo, cumple todo el ciclo, está además muy reglamentado. Todos los actores, en principio, tienen muy claras cuáles son sus funciones para contribuir a la calidad de la actividad normativa. También es cierto que hay una importante abundancia de recursos materiales y personales. Como os decía, la Comisión, también Parlamento, Consejo, tienen centros concretos y unidades dedicadas a esta labor de una manera que además es horizontal, se aplica a todas las iniciativas en todos los ámbitos. Y lo cierto es que estadísticamente parece que, bueno, por informes que se han hecho en los últimos años, yo me refiero aquí a uno de la consultora del think tank Bruegel, en torno al 60% de las propuestas de la Comisión en los últimos 10 años iban acompañadas de una evaluación de impacto. Esto en un plano positivo. ¿Qué se puede decir si somos críticos o qué es lo que es mejor claramente no copiar? Bueno, lo cierto es que la maquinaria europea produce un volumen ingente de legislación que naturalmente va en detrimento de la calidad y de la posibilidad de que ésta sea aplicada de manera comprensible y accesible para los ciudadanos y para las empresas. El proceso de negociación que tienen Consejo y Parlamento a través de estos trílogos o diálogos tripartitos, lo cierto es que ha facilitado mucho que se alcancen acuerdos y que se consigan compromisos políticos, pero también ha arrojado, y se sabe que arroja soluciones muy mejorables y muy poco idóneas en cuanto a su calidad normativa, con estos acuerdos alcanzados en el último minuto y por la noche y con toda la urgencia política de llegar a una solución. Sobre las evaluaciones de impacto, lo cierto es que también hay luces y sombras. Como os decía, es verdad que la proporción de propuestas que van acompañadas de evaluación es alta, pero en los últimos años, durante las emergencias, esa proporción se ha visto muy mermada. Por ejemplo, este mismo informe que os decía cuantifica en un 5% las evaluaciones de impacto que acompañaban a propuestas en la época del COVID, por lo que básicamente casi ninguna de la legislación elaborada en esa época fue acompañada de una evaluación de impacto. ¿Qué más se puede decir? Bueno, el Comité de Control Reglamentario que audita las evaluaciones de impacto de la Comisión, lo cierto es que llega a emitir hasta un 40% de opiniones negativas. Ha encontrado importantes lagunas en el contenido de las evaluaciones de impacto, por ejemplo, en la identificación de los problemas, en la comparación de opciones, en la proporcionalidad o en la evaluación de costes. Y una de las lagunas, conecta con lo que os decía antes, es que Consejo y Parlamento es muy raro que sometan a evaluación de impacto las modificaciones sustanciales que existen y que se producen en prácticamente todas las propuestas. Solo en muy contadas ocasiones someten a evaluación de impacto esas modificaciones. Finalmente, también hay problemas, evidentemente, en el ámbito de implementación, ya que la aplicación de las normas puede llegar a ser muy fragmentada en toda la Unión Europea, desde luego por los déficits de transposición y cumplimiento que se detectan en los Estados miembros, pero también por otros problemas no necesariamente asociados al incumplimiento, sino más bien al contrario. Se habla mucho, por ejemplo, del llamado gold plating, que es la tendencia a veces de los Estados miembros en la transposición de normativa de la Unión, añadir requisitos adicionales con la idea de ser más ambiciosos, de ir más lejos. Lo cierto es que esto puede llegar a generar más cargas, más dificultades para la aplicación práctica a ciudadanos y empresas y más fragmentación en la aplicación de la normativa dentro de la Unión Europea. Concluyo simplemente comentándoos que la actual Comisión von der Leyen, la segunda Comisión von der Leyen, en su programa de trabajo tiene una iniciativa de modernizar el proceso de mejora regulatoria. El Consejo Europeo, en sus conclusiones,
de junio y de octubre del año 2025. De hecho, ha apelado a que la Comisión trabaje en esta línea y se ha referido a lo que se ha denominado simplicidad deliberada, es decir, no basta con hacer muchos paquetes de simplificación una vez que nos damos cuenta de que la legislación europea es inabarcable, sino que esta legislación tiene que ser simple desde su origen, desde su propia concepción, tiene que abogar por el instrumento más sencillo, el instrumento más accesible, el mínimo contenido, el contenido más claro, el que imponga menos cargas y menos dificultades a los ciudadanos y el que ocasione menos distorsiones con la legislación que ya existe. Así que quedaros con esa idea porque la vamos a oír mucho en los próximos años. Simplicidad deliberada, se habla en inglés de better regulation by design. Y simplemente como anécdota os contaré que si os metéis ahora en la página de la Comisión, en la de Have Your Say, está sometida a consulta una comunicación que la Comisión Europea tiene prevista para esta primavera, precisamente sobre la modernización del sistema de mejora de la legislación. Así que esto es como la meta mejora de la legislación. Podéis opinar a través de la herramienta de consulta de la Comisión sobre cuál tiene que ser el camino a emprender en los próximos 5 años. Y yo con esto me detengo y quedo a vuestra disposición para cualquier intercambio, debate o pregunta que tengáis después. Muchísimas gracias. Muy bien, María José, muchísimas gracias. Bueno, muy interesante tu visión desde la Unión Europea y a pesar de que andamos mal de tiempo, bueno, pues has hecho un esfuerzo. Ya sabemos que tu intervención era algo más larga y has hecho un esfuerzo por poder condensarla o comprimirla un poco a este tiempo. Y a continuación, Silvia Domènech Alegre, letrada mayor del Parlamento de Navarra, experta o con una amplísima trayectoria en tramitación legislativa de diferentes tipos y, bueno, en este caso nos podrá hablar de la calidad normativa en relación con la seguridad jurídica y, a partir de ahí, lo que ella considere desde su experiencia en el Parlamento de Navarra. Cuando quieras, Silvia. Nada. Buenas tardes, Arratsaldeon ya. Iba a decir Egunon, pero no. Estamos ya en unas horas ya de Arratsaldeon. Pues nada, mis felicitaciones al Parlamento Vasco y a la Dirección de Estudios también por organizar estas jornadas y también porque hayan contado con mi participación en esta mesa redonda en la que voy a intentar trasladar mi modesta experiencia. Como punto de partida sí que creo que es importante recordar por qué la importancia de que las normas sean de calidad es algo muy obvio, pero lógicamente una norma de calidad se necesita pues, para dar debido cumplimiento al principio de seguridad jurídica que establece la Constitución en el artículo 9.3, pero además porque si una norma no tiene calidad difícilmente resultaría confusa y difícilmente sus destinatarios, los ciudadanos, la sociedad en general, pues no podrán acatar lo que dispone y con eso pues al final se produciría una merma de los efectos pretendidos precisamente con la aprobación de esa norma, ¿no? De ahí creo que es importante incidir por qué estamos en estas jornadas, por qué es importante que nuestras normas tengan esa querida y pretendida calidad. También creo que es interesante recordar, aunque ya se ha dicho, cuáles son las situaciones que están produciendo o resienten esa calidad normativa. La primera, pues la acaba de citar la ponente que me ha precedido, María José, sería el exceso de producción de normas en el ámbito europeo, en el ámbito autonómico, en el ámbito también estatal. Existe un exceso de producción de normas que generalmente pues bueno, pues este exceso está produciendo una cierta confusión y, en consecuencia, un desconocimiento. A ello también se uniría, pues también ha sido citado por el primer ponente, la actual fragmentación del voto. Digo actual porque, bueno, es cierto que en otros parlamentos la fragmentación del voto viene a ser una novedad. En nuestro caso, en el Parlamento de Navarra, lo cierto es que ha sido siempre un parlamento muy diverso. Ha contado como mínimo de 5 a 7 grupos parlamentarios. Entonces, para nosotros es algo habitual. Y por eso también es habitual que tengamos muchas iniciativas consecuencia de proposiciones de ley. No digo que la existencia de la fragmentación del voto sea algo negativo. Claramente es el resultado de las urnas, que hay que respetarlo y además lo veo como algo positivo y diverso. Es trasladar lo que ha querido el electorado. Pero sí que es cierto que esa fragmentación, esa diversidad en los parlamentos genera que haya más iniciativas de origen parlamentario, de proposiciones de ley. Y como también venimos reiterando,
estas iniciativas, que son consecuencia de proposiciones de ley, pues no cuentan con los mismos requisitos de calidad que estamos exigiendo a los proyectos de ley. Simplemente dejo para la reflexión la paradoja que ha surgido un poco de que es el propio legislador el que, a través de leyes sectoriales, leyes autonómicas, leyes estatales, ha previsto unos requisitos muy exigentes y muy rigurosos para los proyectos de ley, y, sin embargo, para las proposiciones de ley no lo prevé. Eso no es algo... Es algo premeditado, entiendo yo. Se deja la libertad de ejercer sus funciones, su derecho, como libremente lo considere. Entonces, sí que, respetando esa posibilidad y esa voluntad del legislador, creo que también es necesario ponerlo y tenerlo en cuenta en el contexto. A eso también se añade la habitual urgencia. La habitual urgencia que acompañan a las iniciativas legislativas. Creo que por todos conocido es que hay problemas puntuales que requieren una medida legislativa y que tiene que ser inmediata. Es verdad también que a veces posteriormente viene otra urgencia que a su vez requiere una modificación de la norma que acabamos de aprobar, pero esto es la realidad política con la que debemos convivir. Pero también es cierto que todas estas habituales urgencias también propician que el legislador acuda a la proposición de ley para evitar el laborioso procedimiento que ha previsto para los proyectos de ley. Finalmente, no podemos olvidar también otro hecho que creo que es necesario tener en cuenta, es el componente político que tienen las iniciativas legislativas. Todas las iniciativas legislativas, quitando igual las populares, son consecuencia de un impulso político, tanto un proyecto de ley como una proposición de ley. Eso significa que resulta un hecho que los legisladores no tienen por qué ser licenciados o graduados en Derecho. Cuando hablamos de operador jurídico no estamos pensando en el legislador, estamos pensando pues, en el destinatario final. El operador jurídico será quien aplique ese derecho y, además, en la aplicación de derecho será cuando detecte pues los errores que igual no ha tenido en cuenta el legislador. Entonces, esa dicotomía entre el legislador y el operador jurídico también creo que debemos tenerla en cuenta y respetarla, lógicamente. A todas estas circunstancias, que no son nada fáciles, tampoco podemos olvidar esa libertad del legislador para configurar las propias normas. Y, además, la doctrina del Tribunal Constitucional, que ha sido citada también y que también está en varias sentencias, de que su enjuiciamiento, además, debe ser exclusivamente de constitucionalidad y no debe serlo ni de carácter político, ni de oportunidad, ni calidad técnica. Es verdad que el Tribunal Constitucional en otras sentencias se ha posicionado a favor, lógicamente, y ha exigido al legislador que cumpla con el mandato del principio de seguridad jurídica. Le recuerda que tanto al estatal como autonómico el esfuerzo que debe hacer para alumbrar una normativa que sea abarcable y comprensible, pero llegado el momento considera que es una cuestión menor y no es determinante para declarar la inconstitucionalidad de una norma. Pero bueno, a pesar de todos estos inconvenientes o de estas situaciones, lo cierto es que debemos esforzarnos, como digo, por cumplir ese mandato y porque nuestras normas tengan la debida calidad normativa. Voy a pasar por alto los instrumentos que se han previsto en las leyes para que los proyectos de ley sean rigurosos y cumplan con las expectativas que se tienen, pero bueno, está claro que ya se han citado directrices de técnica normativa, principios de buena regulación, el procedimiento prelegislativo, que además contempla la emisión de una serie de informes con carácter preceptivo, y estas mismas medidas están previstas de igual modo en muchas comunidades autónomas y también en la Comunidad Foral de Navarra. En nuestro caso también tenemos una ley específica que lo contempla de manera similar un procedimiento prelegislativo para los proyectos de ley, contempla también una serie de informes con carácter preceptivo. En algunos casos lo son para que se alumbre la necesidad o no de adoptar esa medida legislativa y en otros para mejorar su contenido. También disponen de unas directrices de técnica normativa en el ámbito del Ejecutivo, pero es verdad que no son objeto de publicación. Son unas normas internas que utilizan, son del año 96
y lo cierto es que están un poco desfasadas y a veces las cumplimentan con las que tiene el Estado, ¿no? Las del año 2005, que creo que todos ya las conocemos y por eso las paso por alto. En el caso, además, de la Comunidad Foral de Navarra, son varios los organismos consultivos que participan en este proceso prelegislativo de los proyectos de ley. Van en función de las materias, al igual que creo que ocurre en otras comunidades autónomas. Pues en el caso de la materia de administración local, pues informará de manera preceptiva la Comisión Foral de Régimen Local, en materias económicas y sociales el Consejo Económico y Social. Dejo el Consejo de Navarra para el final porque me detendré con un poco más. Pero luego también hay múltiples organismos, Euskarabidea en el ámbito del euskera, el Consejo de Comercio de Navarra en el ámbito de comercio, el Consejo Navarro de Medio Ambiente, el Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo, el Consejo Navarro del Deporte. Múltiples leyes sectoriales contemplan que los proyectos legislativos sean preceptivamente informados, pues bueno, con el fin precisamente de garantizar calidad normativa a estas normas. Y decía también que también está nuestro órgano consultivo. El órgano superior consultivo de la Comunidad Foral es el Consejo de Navarra, a diferencia de lo que ocurre, ya se ha centrado en ECO y por eso lo voy a dar por explicado, nuestro órgano sí que es con carácter de la Comunidad Foral y además contempla que su participación en relación con los proyectos legislativos se contempla de manera preceptiva para la reforma de nuestra norma institucional básica, la LORAFNA, y también en anteproyectos de leyes forales que hayan de dictarse en desarrollo de legislación básica estatal y también en transposición del derecho comunitario. Pero deja abierta la posibilidad de que, además, de manera facultativa, el Gobierno pueda pedir su opinión y que emita dictamen en cuestiones de más variado contenido, pero también que lo haga el Parlamento de Navarra. Se establecen unos requisitos, se hace a través de la presidencia del Parlamento, pero puede ser a instancia de la Junta de Portavoces, de la mesa de la Cámara, de 2 grupos parlamentarios o 1/5 de los miembros. O sea, en nuestro caso serían 10 parlamentarios forales. Entonces, eso lo que significa es que también, y de hecho, aunque no sea algo usual, no es excepcional, ha habido varias ocasiones en las que las proposiciones de ley han sido sometidas al dictamen del Consejo Consultivo. Sobre esto me detendré un poco más adelante. Pues bueno, expuestas un poco todas estas garantías legales, pues bueno, creo que el planteamiento es pues lo que veníamos hablando, ¿no? Si se pide para los anteproyectos de ley, para los proyectos de ley, ¿por qué no se pide para las proposiciones? Si además el legislador está preocupado por garantizar que las normas sean de calidad, ¿por qué no lo hace para las proposiciones de ley? Bueno, no tengo la solución. Lo cierto es que también me genera mucho la duda de si estaríamos incluso preparados para asumir toda esta labor en los parlamentos autonómicos. Por lo menos en el caso del Parlamento de Navarra, sí que creo también ponerlo en contexto, la actividad legislativa siempre ha sido muy alta. Y además, atendiendo al origen de las iniciativas, también ha ido variando. He sacado datos y sí que más o menos en la legislatura cuarta y sexta ha habido un predominio de proyectos de ley frente a las leyes forales. Consecuencia de proyectos de ley sí que predominaban frente a las que eran consecuencia de las proposiciones de ley. En el caso de la séptima legislatura llegaron incluso a igualarse y en la octava se llegó a superar. De un total, fue en el año 2011-2015, esta es la octava legislatura, y de las 126 leyes forales aprobadas, 71 lo fueron consecuencia de proposiciones de ley foral. Por tanto, es verdad que esto suele ir siempre acompañado de gobiernos en mayoría, gobiernos en minoría. Creo que tampoco es ninguna novedad y no me voy a detener en eso, pero claramente si se compara la composición del gobierno, pues bueno, gobiernos de mayoría absoluta propician más proyectos de ley y gobiernos que no gozan de esa mayoría, pues impulsa más la proposición de ley. Pero sí que la importancia que digo que nuestra tramitación legislativa, si os habéis quedado un poco con los datos, es muy alta. En esa octava eran 126 leyes forales, en la última legislatura eran 107 leyes. Pero bueno, dicho esto, además,
¿cuál es también por qué en el Parlamento de Navarra se produce un gran impulso de las proposiciones de ley? Pues lo cierto es que, además, la facilidad que supone para cualquier parlamentario el presentar una proposición de ley. En nuestro caso, un único parlamentario ya puede presentar una proposición de ley. No se prevé que lo haga, puede hacerlo un grupo parlamentario, por supuesto, o más de uno, que es lo habitual, pero un único parlamentario ya puede presentar una proposición de ley. Y al igual que ocurre en otros sitios, pues simplemente se le requiere que vengan acompañadas de una exposición de motivos y de los antecedentes que el proponente estime necesario. Pues, lógicamente, el acceso a la proposición de ley es algo muy asequible y por eso pues también creo que hemos sido por eso grandes impulsores de leyes consecuencia de proposiciones de ley. Llegados a este punto sí que me gustaría poner un poco una serie de medidas o soluciones que me atrevo a proponer. En primer lugar, estarían las directrices de técnica normativa. En nuestro caso particular, no disponemos en el Parlamento de Navarra de una norma interna que establezca unas directrices concretas. Que no exista no significa que no los apliquemos, eso también creo que es importante. Nosotros tomamos como referencia las normas que se aprobaron en el Consejo de Ministros del año 2005 adaptadas a nosotros. O sea, cuidamos la técnica legislativa y del mismo modo es cierto que tampoco hacemos esos informes que en otros parlamentos se contienen, unos informes previos de técnica legislativa, pero lo mismo, insisto, que no hagamos esos informes de manera expresa no significa que no ejecutemos ese control. Además, es cierto que por eso sí que me posiciono a favor de que podríamos hacer un esfuerzo por aprobar unas normas internas, pero esto lo voy a dejar un poco para el final de mi exposición porque también traigo una posible novedad. Sí que también es importante cómo trabajamos, unas pautas de trabajo internas que, en nuestro caso, pues al igual que otros parlamentos, es el servicio jurídico quien hace un seguimiento desde que entra, desde que se califica y se admite a trámite la iniciativa, se verifica que cumple con unas meras formalidades. Ese caso sí que recae en mí, en el caso la admisión a trámite, pero también es cierto que también cuento con la colaboración, además del resto de compañeros que forman parte del servicio jurídico, de la sección de gestión parlamentaria, pero también del servicio de publicaciones. Cada uno intentamos hacer lecturas paralelas de esas iniciativas y trabajamos de manera en colaboración, de tal modo que igual errores formales que no hemos detectado, porque igual nos fijamos más en el contenido, pues sin embargo el servicio de publicaciones los detecta y nos lo traslada. E intentamos de esa manera trabajar de manera pues coordinada. Es cierto pues que el servicio de publicaciones sí que nos ayuda pues para garantizar la calidad lingüística de la norma y en caso que se adviertan incorrecciones técnicas pues nos las traslada y procedemos a hacer una corrección. ¿En qué momento se hacen estas correcciones? Pues depende del alcance del error. Si es una mera corrección gramatical, lo hacemos antes de publicar la norma, porque a veces ocurre, las prisas, pues es lo que ocurre, todos cometemos errores, nadie somos infalibles, y eso también ocurre cuando se presenta una iniciativa. Correcciones gramaticales las comentamos si es necesario con el proponente, las comento también en el momento de la calificación y admisión a trámite y se publican correctamente. A veces también la sistemática de las proposiciones de ley me ha sorprendido, pero es cierto que no se ha ajustado debidamente a los principios más básicos. Artículo 1, después disposiciones. En esos casos sí que intervengo en la calificación y admisión y lo ponemos como un poco en orden, porque es que si no se publica bien, las enmiendas se presentarán mal y todo generará una confusión. Pero generalmente esto lo hablamos y es cierto que en el trámite de admisión lo podemos hacer. Por otro lado, sí que también el servicio jurídico prestamos un asesoramiento constante en todo momento y también previamente a la presentación de las proposiciones de ley. Lo hacemos de una manera no oficial, simplemente lo hacemos de una manera totalmente imparcial, confidencial, pero es cierto que sí que a veces vienen parlamentarios y te preguntan, oye, quiero presentar esta iniciativa legislativa, ¿te parece que es adecuada? Y yo, sinceramente, me parece que es una buena práctica. No entramos en el contenido, no es nada oficial, pero hacer una mera lectura y hacer una revisión del texto antes de su presentación creo que también evita la formalización luego de estos errores. Entonces, en todo caso, sí que también pongo de manifiesto que ha quedado un poco en el aire pues la necesidad igual de que existan esas oficinas de consulta de una manera más oficial, ¿no? Que sea pues que más accesible, porque igual
Hay parlamentarios que preguntan y hay otros que ni se les ocurre hacerlo, ¿no?, cuando saben que también es una posibilidad que está abierta. Por otro lado, nuestro reglamento también, ya de una manera sí que más oficial, contempla la posibilidad de realizar correcciones de técnica a lo largo de todo el procedimiento, técnica legislativa a lo largo de todo el procedimiento legislativo. En este caso, en primer lugar, citaré el artículo 147.5, que establece expresamente en el trámite de presentación de enmiendas que se puedan presentar enmiendas que tengan por objeto una mejora formal de la iniciativa de conformidad con las normas de técnica legislativa. Es la única referencia que tenemos en el reglamento a la técnica legislativa. Esta es una novedad de nuestro reglamento que se estuvo trabajando en la pasada legislatura y se entró en vigor a inicios del año 2000, bueno, a inicios no, cuando empezó la 11ª legislatura en el año 2023. Además de esta fase de posibilidad de hacer estas correcciones de técnica legislativa vía enmienda, también el artículo 157.2 establece la posibilidad de que la mesa tenga la facultad de subsanar errores o incorrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales que puedan haberse producido, y lo hacen además en el trámite de aprobación del dictamen. En nuestro caso, una vez que una proposición de ley, un proyecto de ley es debatido en comisión, posteriormente se elabora un dictamen. Pero además este dictamen es objeto generalmente de votación, pero sí que puede ir precedido de un debate. Entonces, este trámite sí que me parece importante y a veces insistimos en los servicios jurídicos porque es el momento en el que podemos incorporar esas correcciones que podemos advertir después de haberse incorporado las enmiendas, esos desajustes que a veces ocurren, y además en ese trámite previo de aprobación al dictamen cabe una explicación. No metes las cosas, pues bueno, como corrección técnica, pero si es necesario puedes dar las explicaciones oportunas. Puede haber un debate y, como digo, además, de algún modo se ve todo ratificado con la posterior votación y de ese modo, pues también de algún modo te cubres un poco. No haces una corrección de error cuando ya se aprueba por un pleno. Entonces, creo que para mí eso es una medida importante y que nos da cierta garantía de nuestro trabajo. Por último, también cabe la posibilidad de enmendar errores e incorrecciones mediante la presentación en el Pleno de enmiendas sin voce con el único fin, en ese caso, de subsanar errores e incorrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales. En estos casos no cabría posibilidad de inadmisión. Si realmente una enmienda tiene esa finalidad, se puede presentar en el Pleno y no requiere mayor trámite que cotejar que efectivamente su finalidad es esa, una mera corrección. Y por último, creo que también lo incorporan otros reglamentos parlamentarios, cabe la posibilidad de que incluso si el texto final aprobado por el Pleno contiene incongruencias o resulta oscuro en algunos puntos, cabe la posibilidad de volverlo a trasladar a la comisión para que en su caso realice una redacción armónica del texto que finalmente es de nuevo elevado al Pleno para que pueda ser aprobado o rechazado en su conjunto en una sola votación. En cuanto otra de las medidas que sí que también me parece interesante sería la de valorar esos informes de asesoramiento con los que cuentan los proyectos de ley. En el caso de los proyectos de ley, como hemos dicho, se contemplan con carácter preceptivo. En nuestro caso, sin embargo, sí que le abriría la posibilidad a que se pudiera hacer con carácter facultativo. En Navarra se contempla de este modo el asesoramiento del Consejo Económico y Social y también, como he dicho, el del Consejo de Navarra, pero también, ¿por qué no podemos preverlo en las normas sectoriales como una facultad del legislador y previos unos requisitos siempre que lo acuerde la mesa, la Junta? Es verdad que esos órganos no son tanto como el del Consejo de Navarra, que son órganos de la Comunidad Foral, serían órganos de gobierno, pero simplemente estarían a disposición del legislador con carácter facultativo. Si quisieran asesorarse en materia de consumo de un órgano consultivo, aunque dependa siempre desde lo que digo, desde el punto de vista facultativo, no de una manera preceptiva, pero si consiste en mejorar el texto y tienen unas dudas, pues al final, si los especialistas están o forman parte de este consejo asesor, pues también creo que podrían recabar, ¿no?,
Eso es una posibilidad que la dejo en el aire, pero por supuesto la que nosotros tenemos abierta, como digo, es la del Consejo de Navarra, que como una facultad y, como digo, no es algo usual, pero tampoco excepcional. En esta legislatura, el año pasado, se emitieron 2 dictámenes y lo hicieron sobre la proposición de ley foral de modificación de la ley foral de subvenciones, la modificación también del texto refundido del Estatuto del Personal. Eran temas polémicos, con carga política, eso es verdad, pero se aprobó la emisión del dictamen y simplemente estos dictámenes se emitieron y sirvieron para precisamente que los grupos parlamentarios tomaran postura de cara a su toma en consideración, o en su caso, ahí se quedó en este caso el trámite, pero también, si hubiera prosperado, podrían haber presentado enmiendas. Finalmente, también quiero hacer una breve alusión al papel que juegan los servicios jurídicos. Por supuesto, nuestra función forma parte de asesorar y, además, creo que el legislador debe contar con todos los medios a su alcance y, por tanto, debe contar también con el asesoramiento de los servicios jurídicos. Forma parte de nuestras funciones, así lo detalla nuestro reglamento de organización, nuestro estatuto de personal, que, entre otras muchas funciones, está el del cuidado y supervisión de los textos aprobados. Por tanto, creo que es algo que tenemos que hacer de oficio cuando se trata de garantizar la técnica legislativa, respetando la voluntad del legislador, pero sí actuar de oficio cuando vemos que lo que va a resultar no tiene coherencia. Y finalmente sí que quería indicar que, bueno, creo que con la llegada de la Administración electrónica en nuestros parlamentos sí que creo que podríamos ir un paso más, también con carácter facultativo o no sé, pero sí implantar igual una serie de plantillas o de modelos que sirvan para minimizar por lo menos lo que son los requisitos formales de todas las iniciativas parlamentarias, ¿no? Pues que hubiera unas plantillas con unas plantillas de formulación igual de proposiciones de ley en las que ya estableciéramos esas directrices de técnica normativa. Nosotros, en nuestro caso, sí que tenemos implantado un procedimiento electrónico para la tramitación de las enmiendas a los presupuestos. Lo tenemos implantado desde el año 2007 y lo cierto es que se ha reducido en muchos casos los errores meramente materiales de denominar partidas presupuestarias que quieren enmendar. Hablamos de un volumen mínimo de 800 enmiendas que se vienen a presentar en el Parlamento de Navarra. Se hace con carácter obligatorio. Todos los parlamentarios deben enmendar a través de esta herramienta y lo cierto es que minimiza mucho los errores materiales. Formalmente todos cumplen una serie de requisitos, a ellos les facilita el trabajo porque realmente no les limitamos su contenido, pero sí que les das una plantilla, van seleccionando grupo, de manera conjunta, de manera individual, contenido. Entonces creo que esa traslación que tenemos de esta herramienta sí que creo que se podría implantar para todas las iniciativas parlamentarias y de algún modo pues también podrían contribuir a minimizar estos errores de carácter meramente formal. Y bueno, tema del veto presupuestario y la supresión de la toma en consideración que ha comentado Joan y me ha parecido interesante, que lo desconocía, pero bueno, eso lo dejo ya, si no, para el debate. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Silvia. Y a continuación cerrará este bloque Xosé Antón Sarmiento Méndez. No sé si tenemos a Xosé Antón. Sí, Xosé Antón, ¿qué tal estás? Muy bien. Te ha tocado una larga espera esta mañana, pero bueno, iba a estar Xosé Antón, iba a estar hoy con nosotros aquí, pero bueno, debido a circunstancias climatológicas, pues no ha podido desplazarse desde Galicia. Con lo cual, bueno, también le agradecemos esta opción, que como veis en el Parlamento tenemos la capacidad y la voluntad de adaptarnos a las circunstancias que van sucediendo. Xosé Antón es letrado mayor del Parlamento de Galicia, profesor universitario y referente en el derecho parlamentario. Nos podrá hablar como punto de partida del marco jurídico en la práctica parlamentaria del Parlamento de Galicia y a partir de ahí, como he dicho en anteriores intervenciones, lo que Xosé Antón considere. Cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes también a todos. En primer lugar, me complace agradecer al Parlamento Vasco y a todas las personas
que en su administración han organizado este seminario, por haberme invitado, y también reconocer la utilidad que para mí tiene la intervención de las personas que me han precedido, porque hay muchas cosas que ya no tendré que comentar, simplemente a lo mejor preciso en algunas mi opinión, pero que están de sobra explicadas por los que me han precedido, a los que felicito además por el alto nivel y claridad de su intervención. Quería hacer una intervención lo más sucinta posible porque soy consciente de la hora a la que me toca intervenir, pero no quiero dejar tampoco de dejar cuenta de la experiencia comparada que en Galicia tenemos de estas cuestiones y, en la medida que podamos, transmitir las mejores prácticas que tenemos en esta materia de técnica normativa y de apoyo técnico en las proposiciones de ley. Desde mi punto de vista, esta problemática hay que analizarla para ser lo más riguroso posible, esta problemática de la calidad normativa desde un triple enfoque. La redacción estrictamente dicha de las normas, en este caso de las leyes que provienen de proposiciones de ley, el aspecto de la participación ciudadana, en la participación institucional en la redacción de estas normas y, por último, el aspecto también del cuidado del procedimiento de elaboración. Son tres facetas que para mí son necesarias para que la calidad normativa alcance los estándares que todos deseamos. Obviamente me voy a centrar fundamentalmente, como digo, en la experiencia gallega porque anteriormente ya se han abordado los condicionantes generales tanto a nivel español como incluso de la Unión Europea y no me parece oportuno que haga reflexiones por la elevación a otros ámbitos que, como digo, ya han sido tratados. En Galicia las cuestiones de ley están limitadas a sujetos individuales y grupales dentro de la Cámara, grupos parlamentarios o un número determinado, en nuestro caso 5 diputados, y a la iniciativa legislativa popular. No hay, por lo tanto, iniciativa legislativa por parte de entidades locales, que hay en alguna otra modelo autonómico, y yo creo que esto podría ser algo de interés habida cuenta de la cada vez mayor intercomunicación entre los ámbitos locales y autonómicos, pero no existe en la actualidad. ¿Qué regula el reglamento del Parlamento en relación con las proposiciones? Obviamente, como se ha dicho aquí, regula un trámite de admisión por parte de la mesa del Parlamento. En nuestro caso, comparto plenamente el enfoque, por ejemplo, que explicó en su momento Joan Mintró. Creo que la calificación tiene que ser una calificación meramente formal, limitada a los aspectos que establece el reglamento, y así lo ha hecho la mesa del Parlamento. Nunca se ha inadmitido una proposición de ley por motivos de su contenido material y, por lo tanto, digamos que hasta ahora la jurisprudencia que se sigue es la más antigua, la del Tribunal Constitucional, y no la de intervenir en contenidos que presuntamente sean contrarios a mandatos constitucionales del articulado constitucional. El veto presupuestario no se ha aplicado nunca tampoco en la Comunidad Autónoma de Galicia, por lo tanto tenemos un marco en este sentido bastante amplio en la tramitación de proposiciones de ley. Lo que sí fue muy polémico en su momento, en la séptima legislatura, a la altura de 2005, fue la cuestión de la inclusión en el orden del día por parte de la Mesa Junta de Portavoces de las proposiciones de ley. En Galicia no hay
una especie de question time o de obligación de inclusión obligatoria, valga la redundancia, de las proposiciones de ley en el orden del día del Pleno. En aquel momento hubo acuerdos de posposición bastante reiterada de inclusión de proposiciones de ley. En la actualidad esto no ocurre desde hace bastantes legislaturas. Las proposiciones se incluyen con bastante inmediación cuando la piden los grupos parlamentarios y en el caso de las iniciativas populares, obligatoriamente por mandato legal, no puede retrasarse más de 2 plenos la inclusión de estas iniciativas, lo cual es una garantía de agilización de estas iniciativas que ya quisiéramos que se produzca, como diré posteriormente, en otros ámbitos parlamentarios. Además, nuestra normativa de participación ciudadana en el Parlamento ha introducido mecanismos de participación que complementan la legitimidad de las proposiciones de ley a través de la posibilidad de presentar enmiendas a través de la página web o incluso también, como hay en otros parlamentos, de pedir comparecencias en el trámite legislativo. Nuestra normativa de 2015 de participación ciudadana obliga a los servicios jurídicos de la Cámara a ponerse al servicio de los autores de una iniciativa popular para recibir el asesoramiento jurídico que ellos precisen. Y así lo llevamos haciendo desde hace bastante tiempo, con notable éxito, porque la calidad de estas iniciativas ha aumentado porque clarificas al ciudadano cómo tiene que redactar esa proposición de ley, lo cual es muy útil incluso para la tramitación posterior en sede parlamentaria. ¿Qué otra normativa recoge las proposiciones en nuestro ordenamiento jurídico autonómico? La legislación de igualdad. Existe la regulación del impacto de género, aplicable tanto a proyectos como a proposiciones de ley, de tal manera que una vez que se presenta una proposición de ley, debe de pasar un impacto del órgano autonómico encargado en materia de igualdad y una vez que ese informe se emite, está en disposición ya la proposición de ley de ser sometida al conocimiento de la Cámara. Últimamente también se ha aprobado una ley, la Ley de Simplificación Administrativa de 25 de febrero de 2021, que contempla una singularidad y es que dice que en los supuestos en los cuales una normativa básica estatal establezca trámites adicionales a la normativa autonómica en materia de implantación de proyectos e iniciativas, se planteará por parte del Parlamento de Galicia una proposición de ley ante el Congreso de los Diputados para lograr la modificación de esa normativa estatal. Algo novedoso, singular, que no se ha llegado de momento a tramitar, pero que quiero dejar aquí constancia por su novedad en el ámbito autonómico gallego. Atendiendo a la cuestión más de redacción formal de las proposiciones de ley, tampoco tenemos en Galicia una normativa de directrices de técnica normativa propia del Parlamento. Hay una resolución de la Xunta de Galicia de 5 de noviembre de 2014 que manejamos tanto los lingüistas como los letrados del Parlamento para hacer nuestros consejos de redacción normativa, pero que no es obviamente aplicable ipso iure en el ámbito parlamentario. Este marco normativo así resumido de forma muy sucinta ha venido a ser llevado a cabo en la práctica con diferentes matizaciones. El primer condicionante que encontramos para la técnica normativa en la tramitación de las proposiciones de ley es sin duda el componente humano. Los diputados, todos lo sabemos, no tienen por qué ser juristas, no tienen por qué tener tampoco, aunque sean juristas, esta sensibilidad en la redacción normativa y esto hemos tratado de mejorarlo en el ámbito parlamentario. ¿De qué manera? Bueno, obviamente no puedes
obligar a un diputado a desarrollar su actividad política con criterios preponderantemente de técnica normativa, pero sí puedes, por ejemplo, plantear charlas de formación al inicio de la legislatura, sobre todo para nuevos diputados que no tienen experiencia, en los cuales les transmites la importancia que tiene el cumplimiento de estos criterios de técnica normativa cuando planteen proposiciones de ley para una correcta construcción del ordenamiento jurídico autonómico. Algo parecido hacemos también con el funcionariado. Periódicamente se lleva a cabo charlas en el ámbito de la técnica normativa, incluso que tienen que ver con la seguridad, el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito informático o la inteligencia artificial aplicados al ámbito normativo. Complementariamente a esto, la Mesa del Parlamento ha aprobado la publicación de determinados documentos que tratan de ayudar, de servir de apoyo a los diputados y diputadas del Parlamento de Galicia. En 2011 se aprobó un primer manual del parlamentario, una guía para diputados y diputadas del Parlamento que está colgada en la página web. En 2016 también se aprobó la publicación de un manual de derecho estatutario que también está colgado en la página web y que contiene de forma muy gráfica, con desarrollo, como digo, visual, los criterios de técnica normativa que son de aplicación a las proposiciones de ley. Y en 2021 hemos publicado también un código parlamentario de Galicia en el que, por ejemplo, aparecen sistematizados todos los procedimientos en los cuales hay participación de órganos consultivos en la función legislativa. Esto ayuda al diputado notablemente a identificar cuando es necesario algún tipo de dictamen, de informe, tanto para controlar la correcta elaboración de un proyecto de ley como para ver mutatis mutandis cómo esto podría ser de aplicación en el ámbito de las proposiciones de ley. Al lado de esta labor que la Administración parlamentaria lleva a cabo, hemos de reconocer que en Galicia hay una cierta sensibilidad respecto de las proposiciones de ley de iniciativa popular. E incluso de las de iniciativa de los grupos. En ocasiones han dado lugar a importantes consensos y por eso se tiende a cuestiones que puedan no ser polémicas, no provengan de un proyecto de ley del Ejecutivo, sino que nazcan en el propio Parlamento. Estoy pensando en cuestiones institucionales, como por ejemplo el derecho civil propio de Galicia, que en la propia ley reguladora se contempla que sus modificaciones nazcan de proposición de ley y no de un proyecto de ley gubernamental. Otra vía de participación importante en las proposiciones proviene del derecho de petición. Últimamente, cada vez más está renaciendo en el ámbito autonómico el ejercicio de este derecho previsto en el artículo 29 de la Constitución española, y la Comisión de Peticiones deriva en numerosas peticiones de ciudadanos a los grupos parlamentarios o a ponencias legislativas que están estudiando proposiciones de ley para que sean tenidas en cuenta. Un apunte aquí: en ocasiones estos derechos de petición esconden auténticas actuaciones de lobbies que en el procedimiento legislativo utilizan este derecho para llegar a los legisladores. Esto, lógicamente, no es el contenido inicial del derecho de petición, pero sirve sí para, por lo menos, transparentar ciertas demandas que puedan querer llevarse a cabo en el ámbito, como digo, de tramitación de las proposiciones de ley. ¿Qué ocurre con las proposiciones de ley de la mayoría parlamentaria? De esto hemos hablado a lo largo de la mañana. En Galicia hay un marco normativo que condiciona estas proposiciones de ley, y es que en Galicia no hay decretos leyes, no están previstos en el Estatuto y no pueden aprobarse, por lo tanto, por parte de la Xunta de Galicia.
y nuestro artículo 134 del reglamento contempla ciertas limitaciones para la tramitación de las lecturas únicas, de la tramitación de lectura única. Es cierto que la práctica parlamentaria de esta lectura única ha sido muy intuitiva de los derechos de los diputados en nuestro Parlamento. Se permiten de siempre la presentación de enmiendas, pero las proposiciones, las iniciativas de lectura única están reservadas a los proyectos de ley. No es posible tramitar proposiciones de ley por lectura única según nuestro reglamento parlamentario. Los proyectos, además, en Galicia, como se ha señalado a nivel estatal, son lentos en fase gubernamental, necesitan de numerosos informes para su tramitación y de participación ciudadana, aunque la ley reguladora de esta cuestión, que es la Ley del Sector Público Autonómico de 2010, ha sido modificada en 2023 para tratar de posibilitar una tramitación urgente de los proyectos de ley, buscando el Gobierno, sin duda, no verse abocado al uso indebido e indirecto de las proposiciones de ley de la mayoría parlamentaria. ¿Cuál es la realidad, entonces, en el Parlamento de Galicia? Pues que se da muy habitualmente este apoyo gubernamental. Podemos plantearnos si es un apoyo que incluso está dando por descontado que la autoría es del Gobierno, que muchas veces proposiciones de la mayoría huelen a proyecto de ley que será cambiado el encabezamiento. Esto, claro, cuando es así, disimula mucho más los problemas de técnica normativa. Si la proposición que presenta un grupo de la mayoría viene hecha por los servicios jurídicos del Ejecutivo, pongamos por caso, ya digo, es una presunción, no puedo demostrarlo, pues la calidad normativa es mayor, porque no cabe duda que vendrá hecho por letrados compañeros del Ejecutivo que tienen un conocimiento profundo de la materia. Y cuando esto es así, además, el apoyo se transparenta en fases posteriores del procedimiento legislativo, incluso con motivo de la presentación de enmiendas, con motivo de la transacción de esas enmiendas, en el propio trámite de la ponencia. Si hay ese apoyo desde el otro lado del Poder Ejecutivo, lógicamente esto va a tener más solvencia técnica, aunque es una interferencia, si esto es así realmente, que no debería producirse porque tenemos clara cuál es el esquema de separación de poderes. El papel de los servicios jurídicos de la Cámara es fundamental para la técnica normativa en la fase de ponencia. Nosotros participamos muy activamente en la redacción de ponencia. Normalmente se nos hace caso, normalmente se admiten las sugerencias de técnica normativa que planteamos, y esto es muy importante, sobre todo cuando nos encontramos ante leyes modificativas de otras anteriores y también con algo que todavía tenemos como una rémora que no nos gusta nada, que es cuando se tramitan las leyes de acompañamiento de los presupuestos, que modifican, como sabemos, a veces de un plumazo con motivo de la tramitación de la ley presupuestaria, pues 50 o 60 leyes sectoriales, lo cual es algo deleznable, pero que los servicios jurídicos tratamos de, por lo menos, cuidar en su redacción en el ámbito parlamentario. Cuando se dice por parte de los compañeros que demandan una equiparación de los informes que existen y de los trámites que existen de los proyectos de ley para las proposiciones, cuando se dice que sería bueno esta participación, transmitirla en el ámbito de las proposiciones, yo me planteo si en alguna medida los mecanismos que los parlamentos hemos ido incorporando de participación ciudadana
muchas veces a través de nuestras sedes electrónicas o páginas web, pueden de alguna manera suplir esa ausencia de informes sectoriales que, por ejemplo, tienen los proyectos en la tramitación en el Gobierno. Está claro que no todo es equiparable, no es lo mismo pues, que el Consejo General del Poder Judicial remita un informe al Congreso de Diputados con motivo de una proposición de ley que afecta a sus competencias, que no que esté abierta una plataforma en la página web del Congreso. Pero está claro que el cauce está abierto y que si se quiere se puede llegar también por esa vía al legislador y en este caso al autor de la proposición de ley. Por último, me interesaría también señalar que existe una valoración de las proposiciones de ley en el ámbito autonómico muy positiva. Tanto en el ámbito gallego, el Consello de Contas de Galicia como el Valedor do Pobo incluyen en sus informes anuales pues, consejos, recomendaciones de modificaciones normativas que en ocasiones lo que hacen es valorar correctamente el contenido de proposiciones de ley que han llegado a ser leyes. Son técnicas de evaluación no políticas, técnicas, aunque sean órganos designados por el Parlamento, pero que son de gran utilidad para la mejora del corpus normativo autonómico. Podemos decir, como observadores del ordenamiento jurídico, que los resultados normativos que producen las proposiciones de ley no son de peor calidad que los que producen los proyectos de ley, al menos en Galicia, no aportan más conflictividad jurídica. Y por eso defiendo palmariamente que reforzar las proposiciones de ley en el Parlamento es positivo, refuerzan la propia esencia del Parlamento como legislador y que en este sentido, por supuesto, es bueno implementar todas las medidas que podamos llevar a cabo para que las proposiciones de ley también ganen en calidad de redacción, en calidad participativa y en calidad de tramitación procedimental. Una última referencia que me preocupa mucho, y no solo a mí, y es la de las proposiciones de ley que presentamos los parlamentos autonómicos ante la mesa del Congreso de los Diputados. Aquí hemos encontrado muchísimos problemas en el ámbito de su tramitación. El retraso en su tramitación es muy grande, ya no estamos hablando de semanas, sino de meses e incluso a veces de años. En ocasiones se nos ha aplicado el veto presupuestario de una forma totalmente contraria al diseño que tiene el Tribunal Constitucional en las sentencias que citaban los compañeros anteriormente. Y también ha ocurrido que se nos han aplicado las prórrogas en la presentación de enmiendas, de manera que no caminan estas iniciativas legislativas con un total desconocimiento y falta de respeto a las previsiones del artículo 87 de la Constitución. Por una vez, la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos acordó recientemente, el 20 de enero de 2026, en su declaración final, precisamente hacer un llamamiento al Congreso de los Diputados para que se respete la necesaria prioridad en la tramitación de las proposiciones de ley de los parlamentos autonómicos y no se nos deje sin dar efectividad a las previsiones constitucionales en relación con este derecho que tienen nuestros legislativos. No puedo detenerme más y también digo que pido disculpas por la dilatada hora a la que les tengo pendientes de mi humilde aportación. Un saludo a todos. Muchas gracias, José Antón, eta eskerrik asko hiruroi. Orain irekiko dugu, igual 5 minututan, hemen galderak egiteko aukera, hiruroi galderak egiteko aukera. Ez dakite norbaitek hitza hartu nahi duen.
¿Nadie se anima a hacer ninguna pregunta? Bueno, badakigu ordua, nahiko berandu dela. Ni geratuko nintzen, en principio me quedaré con el principio democrático, separación de poderes, seguridad jurídica, ius in officium y todo ello pues en ese equilibrio necesario que desde luego, como decíamos, la circunstancia perfecta no existe, pero ya hay experiencias en las que ese equilibrio es posible. En cualquier caso, siempre hay margen de mejora y mañana seguiremos analizando esas posibilidades. Eta orain, bazkaltzera kafetegian dagoen, bazkarira gonbidatzen zaituztegu. Gero arte eta bira.